Sucedió que estando Jesús en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. Al ver a Jesús cayendo sobre su rostro, le suplicó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendiendo la mano, lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. Y enseguida la lepra se le quitó. Y él le ordenó no comunicarlo a nadie. Y le dijo: ve, preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés, para que él les sirva de testimonio. Se hablaba de él cada vez más, y acudía mucha gente a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a despoblado y se entregaba a la oración. Palabra del Señor. Los milagros de Jesús son un hecho histórico incontestable. Incluso los que ven el Evangelio desde la perspectiva meramente humana y que se niegan a creer en lo sobrenatural que pueda aparecer no solamente en el Evangelio, sino en la Biblia, simplemente porque no tienen fe y consideran que todo lo que pueda ser sobrenatural es inventado, no logran explicar por qué tantas invenciones que tienen todas las características de ser hechos históricos, en el sentido de que a veces los milagros afectan a personas concretas que seguían vivas o seguían vivos sus familiares en la época en que esto era contado, con lo cual podían ser fácilmente desmentidos por los judíos, cosa que no ocurrió, aunque estaban ya persiguiendo a los cristianos. Por lo tanto, el milagro como tal, el hecho milagroso, es incontestable. Jesús hizo milagros. Y por supuesto hizo muchísimos más que los que quedan recogidos en los evangelios. Cada milagro tiene un sentido, es decir, un hecho físico que beneficia a una o a varias personas, como la multiplicación de los panes, pero también un sentido simbólico, un significado, el primero de los cuales es que Dios apoya a Jesús. Es decir, que las pretensiones de divinidad de Jesús, esas pretensiones son verdaderas y vienen apoyadas por Dios. Después de Pentecostés ya les quedó claro a los seguidores de Jesús que había un único Dios y tres personas distintas. Pero si cada milagro tiene su particularidad, yo creo que en este caso es significativo el hecho de que la fama de Jesús, debido a los milagros, crecía. La gente acudía a él por los milagros, es decir, no acudían a él viendo ese símbolo del milagro. Jesús es un representante de Dios en primer lugar, después Jesús es Dios, debido a que no podría Dios apoyarle si lo que estuviera diciendo fuera mentira. No acudían por eso. Y luego, además, no solamente eso, sino que Jesús, en la enseñanza del Evangelio, es que llegaba un momento en que necesitaba descansar. No podía estar todo el tiempo con la gente porque era también un ser humano. Se agobiaba con el dame, 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 aunque su compasión le llevaba a dar, dar y dar. Había venido para dar. Es verdad que no había venido solo para dar curaciones físicas. Eso incluso era la parte menos importante de su mensaje. Había venido a curar la gran causa de todas las enfermedades y males, que es el pecado. Y por eso creo que es importante ver cómo termina el Evangelio de hoy. Él, por su parte, dice el evangelista, solía retirarse a despoblado y se entregaba a la oración. Tenía que ir a lugares solos, posiblemente incluso alejado de sus apóstoles o dejándoles cerca por si acaso necesitaba cualquier cosa, pero él se dedicaba a la oración. Creo que esto es una gran enseñanza. Necesitamos dedicarnos a la oración, incluso aunque nuestro trabajo sea extraordinario, por el bien de los hombres. Todo trabajo, si se hace bien, es por el bien de los hombres, por sencillo o repetitivo que sea. Pero incluso aunque fuera un trabajo extraordinario, un trabajo de esos tipo héroe de película, del cual depende el bien de la humanidad, etcétera, etcétera, incluso entonces es necesario retirarse a la oración, al encuentro personal con Dios. Sin oración, sin raíces, es imposible dar fruto. Ese fruto puede ser que se dé durante un tiempo. No hay que olvidar que las flores cortadas tienen todavía savia y aguantan unos días. Una vez cortadas, hay flores que aguantan más, otras muy poco. Pero al final, incluso las que más aguantan, que sé yo, las orquídeas, terminan por morir. Sin oración
no podemos estar con Jesús, no podemos hacer las cosas por Jesús y no podemos hacer las cosas como Jesús. Sin estar con Jesús no se puede hacer las cosas ni por Él ni como Él. Por eso terminamos siempre la epíclesis, el canon de la misa, diciendo por Cristo, con Él y en Él. Por Cristo tenemos que hacer todo, pero es con Cristo y en Cristo, en comunión con Él, en contacto con Él, como podemos hacer las cosas por Él. Que así sea.